Bueno, entonces, como les comentaba, he incorporado el cuadrito referente a flexión compuesta en esta especie de cuadro resumen, donde flexión compuesta tratábamos con tensiones sigma de cualquier especie y tau de cualquier especie. Aquí no contemplamos deformaciones, recuerden que este correspondía a deformaciones. Y como representación de las fórmulas, no pude poner acá todas las fórmulas, no tiene mucho interés, puse como representación el círculo de Moore, que me permitía calcular gráficamente las tensiones sigma y tau para cualquier sección. Y complemento representativo en este cuadro, que siempre ponemos los cuadritos por las tensiones, el estado general de tensiones de un cúbito elemental cualquiera, con tensiones sigma y tau. ¿Sí? Y hoy nos va a corresponder avanzar. Hoy nos corre avanzar con deflexión en elementos flexados, o también conocido como deformación en vigas, donde vamos a trabajar no ya con tensiones, fíjense, sino con deformaciones. Aquí no hay tensiones, aquí hay deformaciones. Bien, entonces para completar todo el panorama, como ustedes ya van viendo y ya les voy anticipando, íbamos a ir profundizando cada vez más en la asignatura y a trabajar con elementos más complejos y más reales. Bueno, ¿me están escuchando bien? ¿Se ve bien? ¿Estamos compartiendo en pantalla? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces ahora retomo. Entonces, hoy vamos a ver los temas referidos a las deformaciones correspondientes a elementos flexados. En la bibliografía se referencia a vigas, lo cual, si bien es cierto, hay que tomarlo con mucho cuidado porque si uno no domina los ramos de viga, es preferible hacer referencia a elementos flexados que pueden ser o no vigas. La viga es un elemento que trabaja predominantemente a la flexión, cosa que a veces el alumno con anticipación no conoce. Entonces, cuando trabajamos en la deformación de vigas o elementos flexados, tenemos para el diseño de ellos, o sea, para determinar sus dimensiones, utilizamos los ingenieros dos criterios, el de la resistencia y el de la rigidez. El de la resistencia es el que ya hemos visto, el de las tensiones, o sea, no superar las tensiones admisibles. ¿Qué pretendemos de ese elemento flexado? Que no supere las tensiones admisibles, las tensiones sigma o tau admisibles. Para eso ya hemos visto todos los elementos en las reuniones anteriores. Y hoy vamos a trabajar con el otro criterio, que es el de la rigidez. En la rigidez pretendemos no superar las deformaciones admisibles, y también ya vamos a ver resolver vigas hiperestáticas, que era un criterio que nos quedaba pendiente. Bueno, como elemento representativo, les he puesto estos gráficos como para ver, fíjense, en los casos, este salto y este trampolín, cómo estos elementos se flexan y se deforman. Muy bien, estamos hablando de deformaciones o deflexiones en vigas. En este caso vamos a trabajar con un elemento de eje horizontal. Este elemento de eje horizontal, aquí está representado el eje de la viga. Este es el eje de la viga o el elemento sobre el cual vamos a trabajar.
este elemento que al no tener cargas, se encuentra en su posición original. Al aplicarse las cargas, en este caso verticales descendentes, este elemento se deforma, se flexa y tiene esta posición. Esta es la posición de la deformada o también llamada elástica. Entonces esta es la posición del eje original. ¿No estoy compartiendo pantalla? No. Bueno, gracias. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahí sí. Bueno, entonces les comentaba que esta es la posición original, este es el eje de nuestra viga cuando no está aplicada carga, y cuando está aplicada la carga, el eje se traslada a este caso para cargas verticales descendentes. Esta es la llamada deformada o elástica de la viga. Entonces, un elemento cualquiera infinitesimal, aquí representado, se va a deformar. Acá ya vimos que se comprimía y aquí se traccionaba. O sea, la posición original en el eje neutro, que permanecía constante, aquí se va a estirar y aquí deformar. Bueno, entonces acá tenemos la abscisa y la ordenada y los distintos elementos que componen la elástica de la viga. Tengamos en cuenta dos. Uno es el ángulo relativo que forma una sección cualquiera respecto a otra, diferencial de tita o tita, es el ángulo de inclinación, y aquí la formación propiamente dicha, o sea, el desplazamiento. En este caso es vertical, pero podría ser horizontal. Bueno, en este caso se trabaja con las relaciones geométricas, que la tangente θ va a ser igual a diferencial de y sobre diferencial de x. Como los ángulos son muy pequeños, en realidad podemos asimilar el ángulo θ a su tangente. Si derivamos respecto a x, la derivada de θ respecto a x, y el segundo miembro derivamos una vez más, va a ser igual a la derivada segunda de y respecto a x dos veces. Y como aquí en el dibujo aproximadamente diferencial de S va a ser ρ por diferencial de θ, reemplazamos 1 sobre ρ, 1 sobre ρ, el radio de giro de esta sección, suponiendo circular, va a ser igual a diferencial de θ sobre diferencial de S, o sea, aproximadamente igual a diferencial de θ sobre diferencial de x. De donde 1 sobre ρ igualando va a ser igual a la derivada segunda de y respecto a x dos veces, y 1 sobre ρ ya vimos cuando vimos tensiones, igual a m sobre ei, siendo m el momento flector, e el momento elástico, e i el momento de inercia. Por lo tanto, si unificamos las fórmulas, vamos a ver que E por I por la derivada segunda de I respecto a X dos veces igual al momento flector. Todo aquí teniendo en cuenta, únicamente teniendo en cuenta la participación en la deformación del momento flector. Ya vamos a hacer un análisis comparativo para ver cuál es la influencia de los otros factores. Entonces aquí tenemos en cuenta únicamente la participación del momento flector en la deformación de ese elemento flexado. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Esto está en la bibliografía, no hace falta que lo copien y tomen apuntes, está todo en la bibliografía. Hola, hola. ¿Sí? A ver. Bueno, continuamos.
Bueno, deformaciones o deflexiones en vigas. Entonces, en la deducción de las expresiones anteriores, solo se consideró el efecto de los esfuerzos normales debidos a la flexión y se despreció el efecto de los esfuerzos cortantes. Recuerden que en todo el elemento flexado teníamos siempre momento vector y siempre corte. Era lo normal. Entonces, aquí estamos explicando por qué no se ha tenido en cuenta el corte. Si tenemos en cuenta los esfuerzos cortantes para un elemento como el de la figura 1, si hiciéramos el análisis completo, considerando en la deformación el esfuerzo del corte, su incidencia estaría por debajo del 1%. Esto está tomado del GER, Mecánica de Materiales, quinta edición, página 679. Hay un ejercicio numérico que justifique esto. Dice textualmente, para una viga con una relación H sobre L igual a menor o igual a 1 sobre 10, el error porcentual es menor al 0,9%. Es, por tanto, costumbre en la práctica de ingeniería despreciar el efecto de las fuerzas cortantes a calcular las deformaciones en vigas esbeltas. O sea, en vigas esbeltas, en vigas que están trabajando fundamentalmente y principalmente la flexión, donde el momento vector es bastante superior al esfuerzo de corte, no tiene mucho sentido estudiar cuánto aporta el esfuerzo de corte a la deformación, porque ese valor es menor al 1%. Bien, continuamos entonces. Entonces, para el cálculo de las deflexiones o deformaciones en vigas, existen varios métodos. Vamos a desarrollar acá a continuación el método área de momento y vamos a dar las explicaciones por qué existe el método de integración y también el de viga conjugada o superposición. Bueno, retomando las ecuaciones anteriores, acá hay un detalle del mismo gráfico. Fíjense, el análisis está hecho por una carga cualquiera, para una carga cualquiera. Aquí tenemos la viga, el eje de la viga sin deformar, y acá el eje de la viga deformada, y acá un elemento infinitesimal cualquiera que está reproducido aquí. Aquí tenemos los valores para un punto C, trazando la tangente en C y la tangente en D, vemos el ángulo que forma la tangente trazada en C y en B. Y aquí vimos, si analizamos entre el punto A y el punto B, trazamos las tangentes en A y en B, y aquí tenemos la diferencia de ángulo entre A y B. Si esto lo relacionamos con los diagramas de momento, aquí tenemos el diagrama de momento. ¿Por qué? Porque vimos que en las expresiones matemáticas estaba relacionada la deformación con el área del diagrama de momento. Bueno, acá hay un detalle y ya lo vimos anteriormente. Entonces dijimos que la derivada de θ respecto a x va a ser igual a 2 veces la derivada de y respecto a x. Por lo tanto, la derivada de θ va a ser igual a 2 veces la derivada de y respecto a x 2 veces por diferencial de x. ¿De dónde? Tomado de las ecuaciones anteriores, la derivada de θ va a ser m sobre ei por diferencial de x. Recordemos, siendo m el momento vector, el módulo de elasticidad longitudinal, e i el módulo de inercia o módulo de segundo grado. Entonces, de acuerdo aquí al dibujo, si quisiéramos calcular el ángulo relativo entre A y B, este ángulo, el medido entre sus tangentes, de acuerdo a ello,
ello va a ser igual, integrando, la integral entre θ y θb, porque queremos el ángulo entre B, de diferencial de θ. Reemplazando, va a ser igual a 1 sobre I por la integral entre XA y XB de M por diferencial de X, siendo XA y XB las abscisas de los puntos entre los cuales quisiéramos calcular el ángulo. En este caso hemos puesto fuera el integral 1 sobre I, suponiendo, cosa que es bastante razonable, que el elemento viga, en este caso, tiene el mismo material. A lo largo de todo su trayecto tiene el mismo material, o sea, el módulo de elasticidad longitudinal no cambia si el material no cambia. Y si la sección no cambia, y si la sección se mantiene constante el momento de inercia. Lo que cambia es, aquí, en este caso, el área del diagrama de movimiento. Y para el caso de T, que T es la diferencia entre tangentes, fíjense, es la distancia relativa entre los puntos trazados entre tangentes. En este caso, diferencial de T va a ser X por diferencial de θ, donde TAB va a ser la integral diferencial de T, o sea, la diferencial de X por diferencial de θ, donde TAB va a ser 1 sobre I por la integral entre XA y XB de X por M por diferencial de X. Fíjense que a la expresión matemática anterior, lo que se le ha agregado es acá un X, que es la distancia baricéntrica. A este se le ha agregado esta. Muy bien. Ahora, estos valores, ¿cómo los consideramos? Muy bien. Este valor TAB o TBA, la distancia medida entre tangentes, fíjense, esta es la distancia al punto B de la tangente trazada en A. Entonces, en nuestro caso, fíjense que varía. La expresión matemática es la que vimos recién, pero esos valores matemáticamente no son coincidentes, no es lo mismo geométricamente buscar la distancia que existe, en este caso vertical, entre A la tangente trazada por B, a la distancia vertical de B a la tangente trazada en A. En cada uno de los casos tendremos que ver qué es lo que necesitamos o qué es lo que requiere los teoremas de desplazamiento. Entonces, el método de área de momento, y área de momento viene por esto, área de momento viene por esto, porque acá hay un área de momento, quiere decir que si quisiéramos calcular el ángulo entre las tangentes trazadas en A y B, va a ser eso igual a 1 sobre I por la integral entre XA y XB del área de momento. Ese es el llamado teorema 1 de Moore. La desviación angular o ángulo entre las tangentes trazadas a la elástica en dos puntos cualquiera, A y B, es igual al producto de 1 sobre I por el área del diagrama de momento flectores entre estos dos puntos. Entonces, llamado método área de momento, porque debemos calcular el área de momento entre los dos puntos entre los cuales quisiéramos calcular el θ. Y para el caso de TBA, la desviación tangencial de un punto B con respecto a la tangente trazada de la elástica en otro punto cualquiera A en la dirección perpendicular a la inicial de la viga. En este caso, si hemos considerado vigas horizontales, será una vertical, vuelvo a repetir. En este caso, como la viga es horizontal, en este caso es vertical, pero el caso general es en la dirección perpendicular a la inicial de la viga, eso es igual a 1 sobre I por el momento de B, por el momento respecto a B, del área de la porción del diagrama de momento flector entre los puntos A y B. Entonces, es lo mismo que anterior, nada más que tengo
el producto, acá tengo un área y el momento de esa área. Muy bien. ¿Dudas y consultas hasta aquí? Esta parte es bastante compleja y un poquito dura. Hay que tomarla con mucha paciencia y hacer muchos ejercicios para realmente comprenderla y dominarla. Estamos en la parte más álgida y más compleja de la asignatura. Así que si les cuesta, es razonable y sensato. Avancemos un poquito a ver si clarificamos un poco algunos conceptos. Muy bien. Siempre, como vamos a hacer el cálculo aritmético, siempre hay una convención de signos. En este caso, uno de los autores plantea esta convención de signos, de acuerdo a que el giro sea horario o antihorario, o que la tangente, o que el valor de t se encuentre por arriba o por abajo. ¿Esto qué sentido tiene? Y bueno, ante situaciones complejas no vamos a poder saber con anticipación si el ángulo va a ser horario o antihorario, o si el punto S va a subir o bajar. Entonces tendremos que hacer las aclaraciones matemáticas y confiar en la aritmética. Ante situaciones complicadas y presencia de varias cargas, no podemos anticipar la posición final del punto, entonces tendremos que hacer las consideraciones matemáticas y en cada ecuación ponerla con su signo, de acuerdo a la convención que adoptemos. Recordemos que el tema de la convención es un tema que debe resolver el calculista. Muy bien, entonces, ¿qué situación se plantea? Se plantea la situación de que aquí tengo que calcular áreas y aquí tengo que plantear momentos de áreas. Bueno, ¿pero de qué áreas? Bueno, estas áreas son las áreas del diagrama de momento. Son las áreas del diagrama de momento entre los puntos entre los cuales querramos calcular. Como ya en estática hemos calculado los diagramas de momentos, ya sabemos que esos diagramas de momentos no tienen cualquier forma, sino que son formas rectangulares, triangulares, porciones de parábolas de segundo grado, de tercer grado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, resulta conveniente, en lugar de trabajar con las integrales, que lo podemos hacer, trabajar directamente con las áreas, porque en definitiva van a ser integrales de áreas. Entonces, si planteáramos la resolución desde el punto de vista de la integración, caeríamos en que vamos a calcular directamente áreas. Entonces, aparece el método área de momento que trata de simplificar un poco los cálculos y dice que el diagrama de momentos de áreas lo podemos hacer por partes, ya que partiendo del principio de superposición, las distintas cargas generan distintos momentos y cada área de momentos generada por esas cargas tiene secciones conocidas. Entonces, es fácil dividir esas cargas para que nos generen áreas únicas, identificables y cuyos momentos sean rápidamente identificables. Entonces, para calcular fácilmente y con precisión el área de cualquier parte del diagrama de momento y el momento de dicha área con respecto a un eje cualquiera, resulta apropiado dividir el diagrama de momentos por partes cuyas áreas y centro de gravedad sean conocidos. ¿Sí? Y aparece un concepto geométrico que lo conocemos, tal vez no lo hemos caído en cuenta, pero que es el siguiente. Si el M producido en una determinada sección por un sistema de fuerzas es igual a la suma de los momentos producidos en la misma sección por cada fuerza actuando por separado, principio de superposición. Y dada una carga genérica cualquiera, por ejemplo, I igual a K por XN, el área de ese diagrama de momento va a ser 1 sobre n más 1 por B por H,
siendo B la base y H la altura, y la distancia al baricentro, que es esta que estamos buscando acá, va a ser igual a X igual a 1 sobre N más 2, fíjense, acá es N menos 1 y acá es N más 2 por B, siendo B y H la altura. Bueno, entonces, como aplicación de esto, aparecen todos estos casos, que son los casos que se nos presentan en la realidad. Si tenemos como momento un par, la ley de distribución va a ser esta. El diagrama del área de momentos va a ser B por H y el baricentro va a estar en B sobre 2. Si en cambio la carga es triangular, si la carga es puntual, el área de momento va a ser triangular. Entonces el área va a ser BH sobre 2, y la distancia baricéntrica BH sobre 3. Fíjense cómo aquí tenemos los factores, este siempre aparece un factor más grande que este. Este siempre aparece un factor más grande que este. En el caso de que la carga fuera linealmente constante, el área del diagrama corresponde a una porción de una parábola de segundo grado, cuya área va a ser BH sobre 3, y cuya distancia baricéntrica, en este caso medida de aquí hasta aquí, B sobre 4. Y así sucesivamente. De manera que esto nos simplifica grandemente el cálculo de las áreas y el cálculo de los baricentros. Entonces, esto es una ayuda para evitar realizar la integración. En definitiva, cuando integramos vamos a llegar a los mismos valores porque estamos integrando diagramas de áreas. Entonces, el método del método de área por partes lo que ayuda es a trazar y calcular rápidamente y eficazmente cada una de estas porciones. ¿Dudas y consultas hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Bueno, algunas aclaraciones. Con estos esquemas quiero hacerle algunas aclaraciones. Porque si no tenemos conceptualmente muy claro lo que estamos haciendo, nos vamos a perder fácilmente. Supongamos que tengamos una viga en voladizo. Si esta viga en voladizo no tiene cargas, esta va a ser la posición original de la viga, despreciando el peso propio. Cuando le apliquemos la carga, recién ese elemento se va a deformar y su forma va a ser esta. ¿De acuerdo? Fíjense, por las propiedades del empotramiento, el empotramiento no permite el giro aquí, Quiere decir que aquí sale con tangente horizontal. Acá no puede girar esta sección. Esta sección tiene esta tangente. La deformada en esta sección tiene esta tangente. Entonces, en este caso, tenemos una tangente de referencia para aplicar el método. Esta tangente de referencia, porque en este caso, esta sección no está deformada, su tangente está. Si quisiéramos calcular las deformaciones de este punto, podríamos tomar como referencia la tangente trazada por aquí, porque justamente por ser un empotramiento no se deforma.
En el caso de una viga biapoyada, por las características de los apoyos, esta es la viga cuando no tiene cargas. Esta es la viga cuando no tiene cargas. Cuando no tiene cargas, no tiene deformaciones. Por lo tanto, no tiene tensiones. Ley de Hooke. Recién, cuando aplicamos una carga cualquiera, la viga nuestra se deforma exageradamente en la forma que tiene aquí el verde. Exageradamente en la forma que tiene el verde. Por la propiedad de los apoyos, estos apoyos sí permitían el giro. No permitían los desplazamientos verticales ni horizontales. Ni verticales, pero sí el giro. Por lo tanto, en esta sección giró. Entonces, esta situación no es la misma que esta. Acá no hay giro. Acá sí giró. Entonces, lo dibujamos exageradamente, pero mostrando los efectos para poder plantear bien las ecuaciones. Aquí no tengo una referencia. No tengo un punto con una tangente horizontal. En este caso. Salvo que sea un máximo relativo frágil. En este caso, todas las posiciones han girado. Por lo tanto, encontrar el giro para compararlo con una sección no girada se dificulta grandemente. Les he querido incluir estas otras situaciones para indicarles cómo también lo que nos estamos haciendo referencia es válido para una situación como esta, que en definitiva parece una columna, pero es una viga. Esta es una viga en voladizo, por más que esté en posición vertical. Entonces, todo lo que estamos diciendo es válido para este elemento estructural que está trabajando como una viga, por más que esté en posición vertical. La posición del elemento estructural no define si trabaja como una viga o no. Lo que define es si trabaja fundamentalmente la flexión. Entonces, aquí tengo la deformación máxima. Si bien las deducciones son para elementos horizontales, por simplicidad, esto es válido para esto. Y aquí he querido representar otra situación, por ejemplo, esta, una viga oblicua cualquiera, también sin carga está aquí. Una vez que le aplicamos la carga, su deformada es esta. Y aquí también, esta es un elemento estructural que trabaja con una viga, y en este caso, la deformación ya no vamos a poder hacer referencia del desplazamiento vertical, sino va a ser el desplazamiento en la dirección perpendicular al eje de la viga. El punto que estaba aquí va a pasar a este punto. Por eso dice la teoría en la dirección perpendicular al eje de la viga. Entonces, estos teoremas que estamos viendo son con independencia de la posición, que tenga el elemento estructural, más allá que hagamos deducciones para expresiones horizontales, pero son válidas cualquiera sea la posición del elemento estructural. No tengo, ya habilité a todos, no tengo a nadie por habilitar. No me aparece solicitud de habilitación para nadie más. Todavía queda algún... ¿Todavía queda algún alumno que quiere entrar al aula? No me aparece la solicitud para ninguno más. Si están comunicados con ellos, díganle que me reenvíen la solicitud. No me aparece ninguna otra solicitud.
Sí, Agustina, está bien. Avísale, avísale. No tengo en pantalla ninguna solicitud nueva. Y en principio, el Meet no tiene problemas, habilita hasta 250, así que no debería haber inconvenientes. Decirle por favor que insista. Bueno, dudas y consultas hasta aquí. Dudas, consultas hasta aquí. Bueno. Bueno, por ejemplo, una de las ventajas de aplicar este método es que nos permitiría resolver una situación que con otros métodos es complicado, que es estudiar, por ejemplo, las deformaciones en un elemento que tiene distintos momentos de inercia. Esto quiere representar el dibujo, supónganse esta viga que tiene dos secciones diferentes aquí con un momento de inercia I y acá un momento de inercia 2I. Entonces, aplicar el método de área por parte nos permitiría trabajar tranquilamente con una situación como la siguiente. Les comentaba que para el cálculo propiamente dicho de las deformaciones, si tuviéramos un elemento empotrado, podríamos tomar como referencia el empotramiento, donde fíjense, en el empotramiento no tengo ni ángulo θ ni desplazamiento vertical. Entonces, si quisiéramos determinar el ángulo que forma aquí la mayor deformación angular y la mayor deformación lineal, tomaríamos como referencia este punto, porque este punto no la tiene. Entonces, el cálculo sería sencillo. No sería directo el caso de una viga vía apoyada. Y eso es lo que vamos a ver en esta situación. En este caso, el cálculo es indirecto. Si quisiéramos encontrar la deformación de un punto cualquiera, supongamos el punto E, el punto E sin deformar pasa a ser el punto B deformado. En definitiva, lo que queremos determinar es la posición del punto B, o sea, delta. Nuestro objetivo es calcular delta. Aplicando el método de área de momentos, lo que podríamos hacer es calcular TSA, que es la posición final del punto C respecto a la tangente trazada por A, TSA, que no es nuestro objetivo, TSA. Luego, calcular por una relación de triángulos el valor EF. Teniendo ese triángulo, podemos calcular este valor, EF. Luego, TBA. Podemos calcular TBA aplicando método del área de momentos, TBA. Y luego ya sí calcular delta, que es el que necesitamos, delta como la diferencia de este segmento menos este. Como ven, para el caso del método de área de momentos, si quisiéramos calcular la deflexión, o sea, el desplazamiento vertical en un punto cualquiera, deberíamos aplicarlo con un método indirecto. No lo podemos aplicar directamente. Requeriría todos estos pasos para calcular este valor. En el caso de la viga empotrada, el procedimiento sería directo porque tenemos este punto de referencia que no ha rotado ni girado. Bueno,
acá les presento un ejemplo numérico, un cálculo numérico de un elemento flexado como este, con las características del material, la carga y el momento de inercia. Entonces, supongamos que querramos calcular la deformación máxima, llamada también flecha. En este caso, en el centro de la luz, se produce ese valor. En este caso, este valor, en el centro de la luz, aplicando las expresiones matemáticas, va a ser 5Q L a la cuarta sobre 384 E por I. Si despejáramos, el valor de esa deflexión me daría 1,39 centímetros para los datos del problema. Si el mismo cálculo lo hiciéramos, en este caso una viga apoyada sin voladizos, en este caso una viga con voladizos, con la misma carga, la misma luz y el mismo perfil. Aplicando la expresión matemática correspondiente, que evidentemente no es la misma, obtendríamos un valor 13,4 centímetros contra 1,39, casi 10 veces más. Con esto lo que se quiere demostrar es que la geometría de la pieza y los sistemas de apoyo influyen fuertemente en el cálculo. Este es un valor relativamente bajo para una deformación y este es un valor bastante grande, observable a simple vista, y lo que cambia aquí es los apoyos. Entonces, la importancia de ubicar, de acuerdo a las necesidades estructurales, los apoyos en la dirección correcta, en la posición correcta. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No tengo más solicitudes de alumnos que quieran entrar. Vamos a escuchar brevemente una partecita de un video donde arranca con la explicación del diagrama del área de momentos. Ya lo pongo un poco empezado, está en la página, una aplicación matemática con la explicación del diagrama de área de momentos con las áreas de momentos y sus baricentros. Usuario es igual a base por altura entre n más 1, siendo n el exponente de x en la ecuación, ¿no?, de la curva. Y la distancia de su centroide al lado vertical sería igual a la base entre n más 2. Es un resumen de los diagramas de momentos vectores por parte. Ahora verán una aplicación. En el mismo ejercicio anterior, ¿no?, determina la pendiente y la deflexión del extremo B de la viga prismática en voladizo AB, sabiendo que la rigidez a la flexión de la viga es 10 MN por metro cuadrado. Dibujando el diagrama de momentos por partes. Tenemos el mismo ejercicio del video anterior. Pero ahora vamos a dibujar el diagrama de momentos por partes, ¿no? Colocamos nuestra viga acá. Esto sería igual a lo siguiente. Separamos las cargas. Aquí vamos a tener la viga donde se le aplica solamente el momento de 90 kN por metro. Y acá la viga donde se le aplica solamente una carga puntual de 50 kN. Hemos separado la viga solamente para que tengan una carga. La sumatoria de los diagramas que resulten de cada gráfico es igual al diagrama total de nuestro problema original. Se puede dividir las cargas para poder hallar los diagramas más fácilmente, ¿no? Primero hallamos las reacciones, ¿no? Como acá hay un momento, entonces acá va a haber otro momento para evitar que nuestra viga se vuelque o rote en ese sentido, ¿no? Que no es igual. Pero no va a haber ninguna fuerza horizontal ni vertical, no se le aplica ninguna carga.
solamente un momento, y para evitar que vuelque nuestra viga en ese sentido, acá aparecerá un momento interno en ese punto. Y como no hay ninguna otra carga, entonces este momento interno en ese sería para 90 kN. Ahí está. Ahora aquí tenemos una fuerza puntual. Entonces nuestro apoyo A estará encontrado. Esto ejercerá tres reacciones, una horizontal, como sería la única, deducimos que esa fuerza horizontal sería 0. Una vertical, ahí está. Tenemos un momento, ¿no? Tenemos un A. Fácilmente nos damos cuenta que A sub I será igual a 50 kN. Y M sub A, ¿a qué será igual? Este momento surge debido al momento producido por esta fuerza y su brazo palanca de 3 metros. Esto producirá un momento en sentido horario de 150 kN. Entonces, para evitar que roten hacia abajo nuestra viga, aquí aparecerá un momento de la misma intensidad, es decir, de 150 kN, pero en sentido opuesto, en sentido antihorario. Ahí está. Ya tenemos la reversión. Y ahora podemos dibujar fácilmente los diagramas de momento, ¿no? Tenemos lo siguiente. Colocamos los ejes. Como aquí hay un momento de 90 kN en sentido horario, entonces colocamos en nuestro diagrama 90 kN. Como no hay ningún otro momento hasta el final, entonces el diagrama de momento será constante hasta el final, ¿no? Veremos nuestro gráfico del diagrama de momento, ¿no? Rápidamente, ahí está. Ahora aquí, acá comenzamos con un momento negativo de 150 kN. Ahora vamos a sumar el momento producido por la fuerza puntual de 50 kN y su brazo palanca de 3 metros. Entonces sería 150 kN en sentido horario. Entonces, debido a este momento, nuestra gráfica termina en 0, ya que sabemos que el gráfico de momento de una fuerza puntual es una recta oblicua. Ahora, ya tenemos los diagramas de momento, tenemos que hallar los diagramas de momento entre E. Entonces dividimos entre E. Ya no pongo cómo he hallado esto porque anteriormente lo explicaba, ¿no? Entonces, el valor sería de 9 por 10 a la menos 3 y de menos 15 por 10 a la menos 3, ¿no? Llamando esta área A sub 1, esta área A sub 2, ¿no? Aplicando el primer teorema de la serie de momento y recordando que es un apoyo fijo, beta sub A será igual a 0, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente: beta sub B será igual a beta de B respecto de A. Esto es igual al área 1 más área 2. Colocamos, ¿no? Beta sub B, área 1 será igual a la base 3 por la altura 9 por 10 a la menos 3, ¿no? Es un rectángulo. Es un área por encima del eje X positivo. Es un área por debajo del eje X negativo. Esto es igual a un medio de la base X3 por la altura que es 15 por 10 a la menos 3. Resolviendo, tenemos que delta sub B es igual a 4.5 por 10 a la menos 3 radianes. Metros semana. Aplicando el segundo teorema, calculamos el momento de primer orden de cada área con respecto al eje vertical que pasa por debajo. El segundo teorema de las leyes de momento. Pero para esto necesitamos las distancias de los centroides al eje B. Como esto es un rectángulo, fácilmente hallamos que es 1.5 es la mitad de 3. ¿No? Como esto es un triángulo, entonces el centroide está ubicado a la tercera parte del lado vertical, es decir, la tercera parte de 3 es 1 hacia el lado vertical, así, ¿no? Pero hacia el eje B sería 2, ¿no? Aquí está. Y ahora aplicamos el segundo teorema de la serie de momento. La deflexión en B será igual a la deflexión tangencial de B respecto de A. Esto es igual al área por su distancia de su centroide a la recta vertical que pasa por el eje B. Esto es 1.5 y en el área 2 será. Pero siempre recordando si el área está por encima o por debajo del eje X. Si está por encima será positivo el área, si está por debajo será negativo. Y resolviendo, tenemos que la desviación tangencial de B respecto de A o la desviación en B sería igual a 4.5 milímetros, ¿no? Se recomienda en la práctica agrupar en un mismo dibujo las dos porciones de estos dos diagramas. Y así, mediante los diagramas de momentos flectores por partes, se puede resolver rápidamente, ¿no?
Ahora veremos un ejercicio con una viga que tiene una carga simétrica. ¿Se escuchó bien? ¿Se vio bien? Bien. Ese video está disponible en la página, así que está sin problema, lo pueden repetir, lo pueden ver todas las veces que quieran. Está en la página. Es solamente un ejemplo numérico de cómo aplicar el caso para un voladizo, que es el caso más sencillo. Aquí he puesto otro ejemplo también para compartir. También determine la pendiente y la deflexión en D para la viga y carga mostrada en la figura, sabiendo que la rigidez a flexión de la viga, E por I, se llama rigidez a flexión de la viga el producto de E por I. Recuerden que en este caso estamos considerando sección constante, material constante. Si no lo fuera, lo de dividiríamos en cuántas partes necesitamos. La pendiente y la deflexión en cualquier punto, en este caso es para el punto D. Fíjense que en este caso no es el máximo, es uno cualquiera. No es el máximo, es un punto cualquiera, en este caso. Entonces podríamos separar la situación de esta situación en dos cargas. Primero, aplicar la carga puntual y luego la carga repartida. Primero la carga puntual y luego la carga repartida. Bueno, en este caso lo hemos obtenido de tablas. En este caso le hemos obtenido estos valores de tablas. Fíjense cómo procederíamos. En este caso, este valor ha sido obtenido por tabla. Podría haber sido obtenido aplicando el método área de momento o viga conjugada. Ahí está, en este caso expresado en radianes, la rotación, y en milímetros el descenso. Fíjense que acá hay menos porque hay un sistema de referencia que indica que en el eje vertical hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, lo cual no todos los autores coinciden porque la mayoría de los elementos flexados están sometidos a cargas verticales descendentes, en cuyo caso poner como signo negativo lo que sucede casi siempre no tiene mucho sentido. Es una cuestión de convención. Bueno, y en este caso, tenemos los valores y después de aplicar sucesivamente para cada una de las secciones, llegamos aquí al resultado final. Donde tenemos que la rotación en el punto D va a ser igual a menos 5,93 por 10 a la menos 3 radianes, y en este caso el descenso del punto D va a ser igual a menos 16,5 milímetros para el caso de las dos cargas. Aquí resumiendo la situación. Esto para el caso, no es para el caso de la deflexión ni rotación máxima. Fíjense que en este caso las rotaciones máximas se van a producir, producir en los puntos A y B. Tita A y tita B van a ser los máximos. En cualquier otro punto la rotación va a ser menor. Entonces, si necesitáramos dimensionar nuestro elemento, lo vamos a hacer con los titas máximos y los descensos máximos. Seguramente por la presencia de esta carga no simétrica, tita A seguramente será mayor que tita B. Por lo tanto, si necesitáramos dimensionar nuestro elemento, deberíamos calcular tita A.
Para el caso del descenso, el descenso no se va a encontrar en el centro. Para carga simétrica sí, pero la posición de esta carga puntual va a hacer que el descenso máximo se desplace hacia la izquierda. Pero esa abscisa no la conocemos. Entonces, uno de los inconvenientes para el cálculo es que debemos determinar la posición sobre el eje de la viga del punto máximo y el descenso máximo. Y eso complica enormemente el cálculo. Si utilizáramos tablas, podríamos encontrar para una tabla la posición del descenso máximo aquí en el centro de la viga y el descenso máximo para esta carga, que no va a estar en coincidencia con esta carga, que va a encontrarse en la proximidad. Entonces, si sumáramos los dos descensos, no encontraríamos el máximo, porque no coinciden. La utilización de las tablas es muy relativa y solo se basa para situaciones simétricas muy comunes en la ingeniería civil, pero no en la ingeniería industrial ni ingeniería mecánica. Por eso es que todavía persisten estos métodos. Y la utilidad de las tablas es muy relativa. No nos permiten resolver el caso general. Bueno, dudas, consultas hasta aquí. No tengo ningún alumno que quiera ingresar al aula. No sé si le han comunicado con ustedes algún alumno que esté intentando ingresar al aula. Bueno, entonces habíamos dicho que se planteaban varios métodos para el cálculo. La existencia de varios métodos ya está indicando que cada método en particular tiene sus serios problemas. Si un solo método resolviera todos los casos con presteza, no existirían varios métodos. Entonces, el método general podríamos decir que es el de integración. Integrando podemos resolver, pero resulta bastante complicado y complejo y muchas veces no tiene sentido porque estamos trabajando con áreas de secciones conocidas. El método de superposición implica que vamos a descomponer nuestras cargas, varias cargas en cada una de las situaciones particulares, y el área de momento es el que hemos desarrollado recientemente. Y ya vimos que método área de momento, presentaba una complejidad adicional cuando teníamos que calcular la viga vía apoyada, no era directo. Entonces aparece otro método, el método de la viga conjugada, para tratar de resolver esta situación. El método de la viga conjugada en él volvemos a las ecuaciones que habíamos visto al principio. De las relaciones que existían entre los ángulos θ y la deformada. Recordemos que diferencial de θ respecto de x va a ser la derivada segunda de y respecto de x dos veces. Partiendo de ese principio y continuando con la derivación, tenemos que E por I por diferencial de Y sobre X es igual a la pendiente de la deformada. E por I por la derivada segunda de Y respecto de X dos veces va a ser el momento, base del método del área de momento. Si derivamos nuevamente E por I por la derivada tercera de Y respecto de X tres veces, va a ser la fuerza cortante. Aquí nosotros utilizamos
Q mayúscula en vez de B corta. Q mayúscula en vez de B corta. Y si derivamos nuevamente E por I por la derivada cuarta de I respecto a X 4 veces, esto va a ser igual a la carga distribuida con una ley de variación cualquiera. Estas relaciones ya las habíamos visto para el trazado de los diagramas de esfuerzo de corte y momento flector. Los vimos en estática cuando vimos las relaciones que existían, la carga, el esfuerzo de corte y el momento flector. En este caso, si integrábamos para una carga constante, la ley de variación del esfuerzo de corte era una recta oblicua, y para ese caso la ley de variación del momento flector correspondía a una parábola de segundo grado, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso estamos haciendo las mismas consideraciones, pero en orden decreciente y relacionando la carga, el esfuerzo de corte, el momento, la pendiente y la deformación. Fíjense, carga, corte, momento, tita y delta. Entonces, eso nos permite determinar que si una viga cargada con Q la integramos, encontramos el diagrama de esfuerzo de corte. Y si lo volvemos a integrar, tenemos el diagrama de momento flector. Bueno. Entonces, en la viga real, si aquí tenemos la carga, aquí tenemos el corte y aquí el momento flector. Y en la viga conjugada, si a una viga conjugada o virtual la cargamos con su propio diagrama de momento flector, en lugar del diagrama de esfuerzo de corte, encontraremos el diagrama de los tita. Y en lugar del diagrama de momento flector, encontraremos el diagrama de las deformadas. Entonces, por eso le llamamos viga conjugada, porque lo que hacemos es cargar una viga virtual con su propio diagrama de momento flector, como si fuera su carga. Entonces, en lugar de encontrar el diagrama de esfuerzo de corte, vamos a encontrar el diagrama de los tita. Y en lugar de encontrar el diagrama de momento flector, vamos a encontrar todos los valores de I. Acá hay otro gráfico que indica la misma analogía. De la viga conjugada, de la viga común, si tengo la viga real cargada con Q, aquí tengo el diagrama de los esfuerzos de corte. En este caso, Q mayúscula y el momento flector. Y si a esta misma viga la cargamos con este diagrama, con su propio diagrama, ahora la viga no la cargamos con Q, sino con momento, al encontrar su diagrama de esfuerzo de corte, serán los distintos valores de tita. Y al encontrar en su diagrama de momento, encontraremos los valores de I, de descenso. Entonces, bueno, aquí vale una aclaración. En el método de la viga conjugada surge un inconveniente con las vigas en voladizo. Supongamos que tengamos esta viga en voladizo con este diagrama de esfuerzo de corte y este diagrama de momento flector. Si quisiéramos determinar qué tita tendría aquí y qué deformada tendría aquí, sabemos que es 0, porque este punto no se mueve. Pero si cargamos la viga con su diagrama de esfuerzo de corte, con su momento flector, el corte aquí tendría un valor y el momento tendría otro valor. O sea que esto no sería cierto. Y si en este punto quisiéramos calcular las rotaciones y los descensos, que serían máximos, al cargar con este diagrama nos daría igual a 0. Entonces, en viga conjugada debemos cambiar para las vigas en voladizo las condiciones de contorno. A esta viga en voladizo, para la viga conjugada, debemos cambiar el empotramiento de este lugar a este lugar. Entonces, en vez de resolver esta viga conjugada, debemos resolver esta viga conjugada y así obtendremos los valores correspondientes. Lo que implica
una dificultad ahora ya para el caso de la viga conjugada. Entonces, resumiendo y comparando las situaciones que se presentan en los dos métodos, con los dos sistemas, vemos que si aquí indicáramos los dos sistemas en los que habitualmente apoyamos las vigas, la viga apoyada y la empotrada, y aquí los dos métodos que hemos trabajado, nos daríamos cuenta que para una viga bien apoyada, el método más conveniente y más corto, más directo, sería el de la viga conjugada, y para una viga bien potrada, el método más corto y más apropiado sería el de área de momento. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Dudas o consultas hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ahora vamos a compartir brevemente una parte de un video referido a viga conjugada. Este video también está en la página, ¿eh? Lo voy a poner un poquito empezado, está a disposición de ustedes en la página, ¿eh? A ver si lo seguimos. A ver. También debe permitir una fuerza cortante, ya que esto es numéricamente igual a nuestro desplazamiento angular, pero no debe permitir un momento, es decir, el momento tiene que ser igual a cero, porque este momento es numéricamente igual a nuestra depresión vertical, ¿no? Entonces, ¿qué apoyo genera esta reacción? Sería un rodillo oscilador o balancín, ¿no? Es decir, cuando tengamos en nuestra viga real un rodillo oscilador, en nuestra viga conjugada tendremos un rodillo oscilador. Ahora, tenemos un soporte fijo. Sabemos que el soporte fijo no permite un desplazamiento angular ni un desplazamiento vertical. Fuerte es igual a cero, directo es igual a cero. Entonces, en nuestra viga conjugada debemos buscar un apoyo que no permita que se genere una fuerza cortante y un momento efectivo. Es decir, la fuerza cortante debe ser igual a cero y el momento efectivo igual a cero. ¿Qué apoyo sería? En este caso, sería un apoyo libre. Es decir, no debe haber ningún apoyo. Cuando no hay ningún apoyo, no se genera ni una fuerza cortante ni un momento efectivo. Es decir, cuando tengamos un soporte fijo, en nuestra viga conjugada tendremos un apoyo libre. Ahora, cuando tengamos un apoyo libre, un momento, como vimos anteriormente, el mejor apoyo sería una bisagra articulación. Las vigas reales y acá las vigas jugadas. Y tenemos en nuestra vida real este tipo de viga. El apoyo correspondiente sería lo siguiente. Si tenemos un pasador, entonces aquí tendremos un pasador, ¿no? Por nuestra tabla. Tenemos un rodillo o balancín oscilador, acá tendremos un rodillo o balancín oscilador. Esa sería su viga conjugada. Ahora, si acá tenemos una viga empotrada, un apoyo o soporte fijo, entonces su viga conjugada será que el apoyo correspondiente a la viga conjugada de un soporte fijo en la vida real es un apoyo libre. Y si en la vida real tenemos un apoyo libre, entonces correspondiente apoyo en la viga conjugada será un empotrado. Acá, si tenemos esta viga real, vamos a ver. Ahora, veamos la siguiente viga. Tenemos que tiene tres apoyos: un soporte fijo, una articulación y un balancín. Entonces, nuestra viga conjugada, más que el soporte fijo, acá tendrá que ser libre. Como acá es
una bisagra articulación, acá será un rodillo oscilador. Como acá es un rodillo oscilador, acá igual será un rodillo oscilador. Por último, tenemos lo siguiente. Esta viga, que muestra. Y es igual a 29 por 10 al cubo KSI, y es igual a 800 pulgadas a la cuarta. Tenemos una viga en voladizo que se encuentra empotrada en el apoyo A. Y se le aplica una fuerza de 5K en el centro de la luz. Se darán cuenta de que estamos utilizando unidades inglesas, así que K o KLB significan kilolibras. Nosotros utilizaremos la letra K nada más. Lo primero que debemos hacer es el diagrama de cuerpo libre, que consiste en colocar todas las fuerzas externas que se le están aplicando a nuestra viga. Como vemos, solamente tiene un apoyo empotrado y este ejercerá sobre nuestra viga una reacción horizontal hacia la derecha que llamaremos A sub X, una reacción vertical hacia arriba que llamaremos A sub B y un aumento flector que llamaremos M sub A. En el eje X o eje horizontal, como solamente existe una sola reacción o una sola fuerza, y nuestra viga se encuentra en equilibrio, entonces deducimos que A sub X es igual a 0. En el eje vertical existen dos fuerzas, A sub I y 5 kilolibras. Como esto tiene que estar en equilibrio, deducimos que A sub I es igual a 5 kilolibras. Ahora vemos este momento flector, ¿no? Que va a evitar que esto vuelque debido a esta fuerza puntual. Entonces este momento flector va a ser igual al momento flector producido por esta fuerza puntual y su brazo de palanca de 15 pies. Es decir, que M sub A es igual a 15 por 5, 75 kilolibras pie. Ahora dibujamos su diagrama de fuerza cortante. Colocamos los ejes y las separaciones correspondientes, 15 pies y 30 pies. Como la reacción en el apoyo es igual a 5 kilolibras, empezamos colocando 5 kilolibras aquí. No hay ninguna otra fuerza hasta 15 pies, entonces se mantiene constante hasta 15 pies, ¿no? De 5 kilolibras menos 5 es 0. Sí, tenemos 0. No hay ninguna otra fuerza, entonces tenemos nuestro diagrama de fuerza cortante. Ahora graficaremos nuestro diagrama de momento flector, que en realidad es el que nos importa. Diagrama de momento flector. Dibujamos los ejes, primero colocamos las separaciones. 15 y 30. Ahora, tenemos un momento, ¿no? Un momento de 75 kilolibras. No sé en este sentido, en el sentido anterior, nosotros colocaremos negativo, entonces tendremos menos 75 kilolibras. Y ahora le agregaremos el área del diagrama de fuerza cortante. Como el área se encuentra por encima del eje X, será positivo. 5 por 15 es 75. Entonces menos 75 más 75 sería 0. Es decir, una instancia de 15 pi, el momento será 0. Tenemos esos dos puntos, ya tenemos nuestro diagrama de momento flector, ¿no? Y después se mantiene constante, igual a 0, ¿no? Ahora si dividimos entre E y este diagrama de momento, tendremos lo siguiente, ¿no? Diagrama de momento flector modificado entre E y esto también sería entre ellos. Siempre hemos dicho, el diagrama de momento flector modificado es igual al diagrama de momento flector, nada más que en escala en el eje Y varía, es decir, las dimensiones en el eje Y se hacen un poco más pequeñas. Ahora sí, ya tenemos lo que necesitamos para aplicar el método de la viga conjugada. Consiste en dibujar una viga de la misma longitud que nuestra viga real. Vamos ahora a colocar sus respectivos apoyos. Si es empotrado, será libre. Y si es libre, será empotrado. Antes colocamos la distancia, ¿no? Dice 15. Y colocamos el empotramiento que corresponde, ¿no? Según esto, si es soporte fijo empotrado, será libre. Y si es libre, entonces será empotrado. Ahí está. Ahora colocamos los nombres de los apoyos. A' y B'. Y el método de la viga conjugada nos dice que debemos colocar el diagrama de flector modificado sobre nuestra viga. Coloquemos esto. Ahora colocamos 75 entre E y kilolibras por P. El signo negativo nos indica que el diagrama del momento flector modificado se va a representar por una fuerza distribuida triangular con cabezas de flechas hacia abajo. Ya tenemos nuestra viga conjugada con su carga distribuida. Ahora, como nos pide hallar la pendiente y la flexión del punto de I, lo que necesitamos es hacer un corte en nuestra viga conjugada justo en B'.
Miremos esto. Se hace antes el momento deflector M y la fuerza cortante D. Además, esta fuerza distribuida es en forma singular que puede reemplazar por una fuerza puntual equivalente, ¿no? Esa fuerza puntual equivalente estaría aplicada en la tercera parte desde el comienzo de la altura, que en este caso sería acá, ¿no? Ahora 15 pies, la tercera parte es 5. Estas son las dos terceras partes que serían 10. Entonces ahí estaría ubicada la fuerza puntual equivalente. Y esto sería igual a la B del triángulo. La base que es 15 por la altura que sería 75, todo eso entre 2. K por pi cuadrado, ¿no? Pues esto por esto nos da K por pi cuadrado. Resolviendo eso tenemos que esa fuerza puntual equivalente es igual a 562.5 entre E kilolibras por pi cuadrado. Ahora sí, podemos aplicar los principios de la estática, que nos dicen sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tenemos dos fuerzas. Menos B menos 562.5 entre I es igual a 0. Entonces, sumando B tenemos que E es igual a menos 562.5 entre I kilolibras por pi cuadrado. Vamos a repasar los valores de E y de I. Pero antes, recordemos lo siguiente. ASI son unidades inglesas que significan kilopounds square inches. En español quiere decir kilolibras por pulgada cuadrada. Es decir, el módulo de elasticidad del material de la viga es igual a 29 por 10 al cubo kilolibras por pulgada cuadrada. Además, un pie es igual a 12 pulgadas. Reemplazando los valores de EI, tenemos que la fuerza cortante de nuestra viga conjugada es igual a menos 562.5 kilolibras por pi cuadrado entre 29 por 10 al cubo kilolibras por pulgada cuadrada por 800 pulgadas cuárticas. Dije, un pie es igual a 12 pulgadas, entonces un pie cuadrado sería igual a 144 pulgadas cuadradas. Y aquí podemos simplificar las unidades. Pulgada a la cuarta entre pulgada cuadrada queda pulgada cuadrada y se van con esta pulgada cuadrada. Y acá con este K de kilolibras iría. Solamente nos quedarían unidades simples o radianes. Y resolviendo esta operación tenemos que V es igual a menos 0.00349 radianes. Recordemos que la fuerza cortante de nuestra viga conjugada es equivalente a la pendiente de nuestra vida real, ¿no? Es decir, hemos hallado la pendiente en el punto de nuestra vida real. Ahora, vamos a hallar el momento efector interno de nuestra viga conjugada. Sumatoria de momento respecto a B'. Haremos lo siguiente, ¿no? Bueno, esta fuerza puntual va a generar un momento también, en este sentido, en sentido antihorario. Entonces tendríamos que tanto este momento en B' como este momento generado por esta fuerza puntual van a tener el mismo signo, porque ambos son antihorarios. Entonces tendríamos que M más 562.5 entre E por su brazo de palanca respecto a B' sería 25 pies. Como ambos tienen el mismo sentido, se suman. Continuemos. Dejando que tenemos lo siguiente. M es igual a menos 14.062.5 entre kilolibras por pie cúbico. Es decir, multiplicar esto por su brazo de palanca, esta fuerza por su brazo de palanca, nos daría como unidad kilolibras por pie cúbico. Ahora, reemplazando los valores correspondientes de I, tenemos lo siguiente. Y también reemplazando el valor de 12 pulgadas en vez de un pie, tenemos que 12 al cubo sería igual a 1728 pulgadas cúbicas. Y desarrollando, tenemos que el momento es igual a menos 1.047 pulgadas. Ya hemos resuelto el ejercicio. Porque recordemos que el momento en el punto B' de nuestra viga conjugada es equivalente al desplazamiento vertical de nuestra viga real en Y, ¿no? Ahora veremos su gráfica. Borramos esto y dibujamos un diagrama de deflexión curva elástica. ¿Se escuchó bien? ¿Se vio bien? El video está también disponible en la página. El video está también disponible en la página. El video completo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, perfecto. Sí, si hay complicaciones de sonido, está el video completo y disponible de ustedes en la página, los dos videos.
Como ven, hay mucha geometría elemental y básica, son cálculos de áreas y de momentos de áreas. El tema está en entender el tema para poder plantear bien la ecuación. Si no podemos plantear bien la ecuación, no tiene sentido. Los cálculos matemáticos no son complicados, son áreas de figuras sencillas, son momentos de áreas de figuras sencillas. Hay que tener mucho cuidado con las unidades, pero el tema sigue siendo entender y poder plantear correctamente la ecuación. Para eso hay que entender. El tema es complicado, es uno de los temas más complicados de la asignatura, es un poquito pesado, bueno, entonces hay que ponerle mucho esfuerzo, muchas ganas y practicarlo. Está bueno, por ejemplo, tratar de resolver una situación aplicando un método y aplicando otro método. En vez de resolver ejercicios sueltos y que no tengan relación uno con otro, tal vez resolver 3 o 4 ejercicios con un método o con otro y después ustedes sacar las conclusiones para ver cuál es el más conveniente. Puede ser que en un parcial, puede ser que en un examen final se les dé a resolver una situación y quede liberado a ustedes, a su criterio, el método de resolver. Y con un método se puede resolver en 20 minutos y en otro con 1 hora y media. Así que no es un tema menor, Resolver y poder determinar cuál es la situación más apropiada y más conveniente es parte de la ingeniería. ¿Dudas, consultas? A todo esto estamos en elementos flexados. Estos elementos flexados han sido seguramente diseñados por flexión y corte y ahora, además debemos verificar que esos elementos no se deformen más de lo conveniente. O sea que aquí estamos en la situación en que ese elemento flexado lo tenemos que diseñar a la resistencia, o sea que supere las tensiones admisibles, las tensiones sigma y de corte, y además no supere las deformaciones admisibles. O sea que rápidamente podríamos decir que un elemento flexado cualquiera podríamos determinar el momento de inercia para que no supere la tensión sigma admisible a la flexión, un momento de inercia para que no supere la tensión tau admisible a la flexión, y otro momento de inercia, de manera tal que no supere la deformación admisible. Y tener que elegir luego el momento de inercia apropiado, único para esa pieza. En este caso será el mayor, el que me permita asegurarme que las tensiones admisibles no sean superadas y tampoco las deformaciones admisibles sean superadas. O sea, este es un análisis conjunto, donde después de haber asegurado que las tensiones no superen las admisibles, debe asegurarse que las deformaciones no sean mayores que las compatibles que esa pieza necesite para su uso. Estas deformaciones compatibles con su uso van a ser prescriptas por el ingeniero que tenga a cargo el proyecto. En el caso de ustedes, ingenieros industriales, tendrán que determinar ustedes o si están trabajando con alguna máquina por indicación del fabricante, qué deformaciones puede soportar, deformaciones angulares o lineales, para que ese elemento estructural no sea incompatible con la función que debe tener. Por ejemplo, supongamos que trabajemos con un puente grúa que esté apoyado en una ménsula, la especificación técnica del fabricante del puente grúa indique que el elemento sobre el que se apoya en todo momento no puede tener más de
0,01 radián, o no puede tener un descenso máximo de 1 milímetro, porque si no ese elemento estructural se cruza y se detiene y no funciona, o que alguna maquinaria con que ustedes vayan a trabajar y que solamente ustedes conocen su uso, en la especificación técnica se indica que esa maquinaria tiene que estar apoyada sobre una superficie horizontal, con una especificidad de tal, y eso es lo que va a determinar el diseño estructural del elemento que la sostiene, no solamente para que las tensiones admisibles no superen los valores críticos, sino también para que las deformaciones no hagan que ese elemento salga de servicio. Imagínense cuántos elementos y piezas se relacionan unos con otros, se interconectan, tienen contacto uno con el otro en una maquinaria de cualquier tipo, y si las deformaciones no fueran limitadas, esos elementos, esos engranajes, por ejemplo, no podrían funcionar de forma correcta. Entonces es parte de la función del ingeniero, del que utiliza la estructura, la maquinaria, el elemento estructural, determinar cuáles son los parámetros de diseño y con ello el tamaño, el espesor o el tipo de perfil que se va a utilizar, tanto para las tensiones como para las deformaciones. Bueno, dudas, consultas. Todos los elementos están en la página. Hay bibliografía suficiente, alguna que se ha mostrado aquí en la videoconferencia y otras demás, más que abundante. Existe mucha bibliografía al respecto y está, como siempre, a disposición de la página, en la página de un virtual. Más allá de toda la que ustedes puedan encontrar o googlear. ¿Dudas, consultas? Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, nos desconectamos. Hasta el próximo martes. ¿Ninguna duda, ninguna consulta? Hasta luego. Sí. Con respecto al factor de seguridad, Sí. Serían, en varios ejercicios de la práctica, vi que nos pedían que trabajemos con respecto a un factor de seguridad y sería no sobrepasar ese factor de seguridad. Si digamos, si mis cálculos me da que tengo una tensión de no sé, de 1,4 megapascales y me dan un factor de seguridad del 2, tendría que trabajar con la mitad de esos 1,4 megapascales, ¿que no, profe? A ver. Volvamos a la primera clase de resistencia y materiales. En la primera clase de resistencia y materiales dijimos que los materiales se ensayan. Están todos los materiales ensayados. Existen esos valores de ensayo y en los ensayos figura la resistencia con su límite de proporcionalidad. Nosotros trabajamos con la ley de Hooke, entonces el valor máximo para nosotros es el límite de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Eso está tabulado. Esos valores en la práctica, para que se puedan cumplir, le debemos aplicar un coeficiente de seguridad, supongamos 3. Eso va a hacer que para el caso de un coeficiente de seguridad 3, la tensión admisible sea 1/3 de la tensión de proporcionalidad del material con que usted va a trabajar. Esa es la tensión admisible, la que no puede ser superada. Ahora, el ingeniero tiene que participar en la decisión de cuál va a ser el coeficiente de seguridad, porque va a ser el único que va a saber en qué condiciones se va a trabajar, en qué condiciones se va a montar ese equipo
en qué condiciones se va a mantener, a preservar, cuánto de las condiciones teóricas, cuánto de las condiciones del ensayo de la ley de Hooke se van a cumplir en la realidad. Contra más se aleje de eso, el coeficiente de seguridad deberá ser más grande. Entonces, el coeficiente de seguridad es una decisión que el ingeniero, en este caso el ingeniero industrial, debe tomar, debe participar. Y el coeficiente de seguridad se aplica sobre la tensión de proporcionalidad del material con el cual va a trabajar, con el tipo de acero, de aluminio, de fundición, de lo que sea. O sea, en los cálculos va siempre la tensión admisible, aunque no se aclare. Puede ser que en algún ejercicio del trabajo práctico te den como dato la tensión de proporcionalidad, que en definitiva es la que vos vas a encontrar en cualquier tabla. Si googleás de determinado tipo de acero, lo único que vas a encontrar, nunca vas a encontrar la admisible, siempre vas a encontrar la del ensayo, que es la de proporcionalidad o fluencia, que están muy próximos. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Bueno, nos vemos el martes que viene. Hasta luego, gracias.